Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar como cada lunes La Ley de la Selva por la pantalla de C5N. Hasta las 0:30, recuerden, hoy su cita con el análisis, la información, las buenas entrevistas. En un ratito se va a sentar acá a conversar conmigo Mariano Ginás, uno de los directores de cine más importantes de la Argentina, co-guionista de Argentina 1985, nuestra última nominada al Oscar, pero autor de películas de culto en todo el mundo. Tuvo un cruce con el autopercibido cineasta oficial, el cineasta de Palacio, Santiago Oría, el hombre que lo sigue a todas partes a Javier Milei. Le quiero preguntar sobre ese cruce y sobre la Argentina. Esa Argentina que se conmovió con esa última película suya y que también él retrata desde diversos focos a lo largo de su carrera y de su obra. Pero vamos a hablar también en un rato de la Fundación Oficialista Faro. La Fundación Faro, que es quizás uno de los rincones más opacos de La Libertad Avanza, juntó casi 5 millones de dólares en sus primeros 2 meses de existencia. Es lo primero que vio reflejado la IGJ en sus balances. Recién los acaba de presentar en abril, hace un mes y pico, con un año de demora y con datos que en un ratito vamos a desmenuzar. ¿Habrá salido de ahí el dinero que gastó Adorni en estos 2 años y medio? ¿Se acuerdan de Adorni? Qué borrado que está de la agenda política, ¿no? Bueno, el jefe de gabinete gastó 850.000 dólares, ganando 3 palos pesos por mes. Esto en menos de 2 años y medio. La gente se pregunta, ¿de dónde salió el dinero? ¿Y si fue de esos 5 millones que juntó la Fundación Faro? En un rato revisamos esos balances juntos. Pero ¿sabes qué? Te vas a enterar también de qué importante empresario de los nuevos medios está empezando a vender repuestos de trenes. El dueño de Carajo, sí, el dueño de Carajo, el canal de streaming a donde suele participar el ministro de Economía, Luis Caputo, todo el equipo económico, de hecho, que tiene un programa allí, ganó una adjudicación directa para proveerle piezas al ferrocarril San Martín. Todo esto en instantes nada más, porque vamos a empezar el programa hablando de Agostina, hablando de esta chica de apenas 14 años que fue asesinada, que fue desmembrada. Los resultados de la autopsia que se conocieron esta mañana son realmente macabros, estremecedores, y cuya vida pudo haberse salvado si la justicia intervenía a tiempo. Es exactamente de esto que se empieza a hablar en los tribunales de Córdoba, pero de lo que no se habla y de lo que no se habló en casi ningún medio es de los vínculos políticos de Claudio Barralier, el femicida, a quien durante todo el fin de semana y todo el día de hoy estuvimos investigando con Gabriela Vulcano. Gaby, un adelanto del informe que venís a presentar hoy a La Ley de la Selva. Buenas noches. ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Como decís, quedó en mira la justicia cómo se manejó el fiscal Raúl Garzón, que lo estuvimos viendo hablando de lo que hacían los perros cuando estábamos anoticiándonos del femicidio de Agostina Vega. Pero claro, detrás también hay un entramado político. ¿Cómo llegó Barralier a hacer lo que hizo? ¿Ya había antecedentes? Bueno, sí, nos enteramos de un antecedente en 2025 donde una mujer salió de su casa casi desnuda, atada en las manos, en los pies, y pudo escapar de las manos de Barralier. Pero ¿qué pasó en ese momento? ¿Se hizo la denuncia? Sí, se hizo la denuncia, estuvo 20 días nada más y tuvo un abogado. Ajá. Y este abogado es Ricardo Moreno. ¿Este es el hombre que vemos en pantalla, Gaby? Este es el hombre que vemos en pantalla, que vos me dirás, bueno, está bien que tenga un abogado penalista. Sí. Bueno, hasta ahí no llamaría la atención,
Pero Ricardo Moreno, además de ser un abogado penalista, es un concejal de la ciudad de Córdoba por el peronismo. Es el jefe de las 62 organizaciones de Córdoba, con muchísimos vínculos dentro del peronismo cordobés. Perdón, cuando Barrillier entra a trabajar a la Municipalidad de Córdoba, el intendente era el actual gobernador, Martín Yarlora, ¿no? Así es, y el hombre que lo hace entrar a Barrillier al municipio es este hombre que estamos viendo, que fue su abogado en 2025, pero además es la persona que de alguna manera le facilitó trabajo y consiguió que tenga trabajo en el municipio y siguió en el municipio. Pero Ale no es la única persona que está involucrada en esta trama. Tenemos otra persona que lo vimos poquito, casi tratando de tener perfil bajo, y estamos hablando del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, alguien que no venía del peronismo, tuvo un paso por varios espacios políticos, entró con Luis Juez a la política, pasó por Cambiemos y después terminó en un partido llamado Encuentro Vecinal. Ya te anticipo, después te voy a contar un poquito más de qué se trata esto, pero estamos hablando de un partido que tiene un referente, Aurelio García Elorrio, que lo conocen mucho en Córdoba. Se podría decir que es un militante antifeminista, alguien que se encargó en su momento de hablar mucho o militar mucho en contra de que se aplique la ley del aborto, alguien que tiene una mirada muy particular respecto a la violencia de género. Bueno, acá los vemos a Quinteros y Elorrio, García Elorrio, que en el 2021 fueron juntos en una boleta, uno como candidato a senador y otro como candidato a diputado, y después sus destinos quedaron por separado porque Quinteros aprovechó el ofrecimiento que le hizo Martín Yarlora para que sea su ministro de Seguridad. Claro, Quinteros es como la mano dura dentro del gabinete de Yarlora y por lo que vi, la consecuencia de, bueno, el intento de adaptación del gobierno cordobés a los nuevos vientos, ¿no? A esto que se expresó en la política de Patricia Bullrich en los primeros 2 años y medio de Milei. Así es. Vos, Ale, me podrás decir, bueno, pero Quinteros, ¿qué tiene que ver esto? Porque es alguien muy cuestionado por parte de los diferentes sectores de la oposición en Córdoba. Hay varias cuestiones que le vienen endilgando respecto a lo que tiene que ver con la política de seguridad en la provincia. No, pero se mostró muy indignado en este caso. Ayer vi que decía, un hijo de puta así como Barrillier no puede estar suelto. Bueno, el mismo día que la familia estaba haciendo la denuncia por la desaparición de Agostina Vega, ese mismo día se jugaba un partido muy importante, el de Belgrano River. La final, sí. La final. Un partido importantísimo donde el Ministerio de Seguridad de Córdoba tenía puesto todo, estaba diciendo tenemos que asegurarnos que salga todo bien. Bueno, hasta ahí tampoco uno podría decir nada, pero Quinteros, mientras la familia de Agostina Vega estaba haciendo la denuncia por la desaparición, estaba celebrando, estaba siendo parte de la caravana de Belgrano, obviamente. Y mirá cómo festejaba, celebraba o lo que decía en ese momento. La charla entre los hinchas y el ministro de Seguridad Quinteros. Ministro, ¿cómo espera que se desarrolle el partido? Bueno, esperemos que salga todo bien y la verdad que esta euforia es contagiosa. ¿Cómo explica esta locura del hincha de Belgrano? No, Belgrano es una locura que no tiene cura ni explicación. Hincha fanático del Pirata, ¿cómo va a vivir este partido? Como ministro y como pirata. Gracias. Teniendo en cuenta las precauciones de todo lo que pueda ocurrir. Sí, pedirle a la gente que se comporte, eso es importante. Gracias. Gracias, Vulcano. Vamos a retomar este tema en algunos minutos. Lo de Quinteros es, por supuesto, como para mirar con lupa, ¿no? Alguien que tranquilamente podía estar disfrutando de un partido de fútbol siempre y cuando alguien estuviera haciendo el trabajo que él no hacía,
que era buscar en ese momento a Agostina. Así es. Bueno, en un ratito el informe de Gaby Vulcano con toda la trama de contactos políticos del femicida preso recién el martes por la noche, mucho después de la denuncia que hizo la mamá de Agostina. Pero vamos a hablar un poco de economía porque te vas a enterar de algo. Vas a saber, a partir de una cuentita que hicimos, cuánto va a costar cada empleo generado por el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Este regalazo a los dueños de las grandes compañías de Argentina que se están asociando con capitales internacionales para hacer grandes obras de infraestructura o emprendimientos en la industria minera o en el petróleo y en gas natural de Vaca Muerta. La cuentita es bastante elemental y parte del reseteo que se propone hacer el RIGI. El reseteo que se propone hacer el RIGI con estos proyectos que estamos viendo en pantalla, es un reseteo que basa la política económica oficial. Lo que busca concretar con este paquete de proyectos que prácticamente no van a pagar impuestos el gobierno es un cambio de matriz de la economía argentina, convertirla en una economía orientada a la exportación y a la exportación concretamente de materias primas. Esto de la mano de un Estados Unidos que está buscando justamente completar su mapa de proveedores en América para no depender más de una Asia que ve crecientemente hostil. Ahora, para llevar adelante ese reseteo, lo que hay es un ajuste inédito, un ajuste fiscal que ya hizo bajar el tamaño del Estado Nacional de 25 a 15 puntos del PBI. Claro, si esa baja se consolidara en el tiempo, el principal motor del consumo estaría apagado. Y ese ajuste fiscal funcionaría, como ocurrió en los 90, como un freno permanente tanto al crecimiento del consumo como al crecimiento de la economía. ¿De dónde dicen Milei y Caputo que va a venir el crecimiento? De estos proyectos. Pero claro, estos proyectos van a tener beneficios impositivos como la reducción de la alícuota de ganancias, así como un trabajador con sueldo alto paga el 35%. Estos megaproyectos faraónicos van a pagar el 25%. El no pago de impuesto al cheque, que ahoga a un montón de pymes, estos emprendimientos no lo van a pagar. La amortización acelerada, que les va a permitir que las inversiones se amorticen y se deduzcan en mucho menos tiempo que lo que, por ejemplo, le pasa a una pyme. La rebaja del impuesto a los dividendos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos proyectos, que son los RIGI aprobados hasta ahora, suman anuncios por 27.000 millones de dólares. Como hemos visto en los últimos programas, estos anuncios no se concretan, son anuncios, grandes anuncios de inversión, de los cuales se concreta luego apenas una pequeña parte, porque exige muy poco de entrada el RIGI. ¿Cuántos empleos va a generar? Esos 36.873 empleos. Ahora, el sacrificio que hace el fisco, lo que deja de recaudar en estos emprendimientos faraónicos, ya está calculado. Fue calculado cuando se aprobó esto como parte de la ley bases. Y ese costo es 1.837 millones de dólares al año. Dividiendo en una cuenta aritmética muy simple ese costo fiscal por la cantidad de empleos, obtenemos un dato que se repitió hasta el cansancio en el caso de regímenes promocionales como el de Tierra del Fuego, por ejemplo, pero que en este caso nadie dice. Casi 50.000 dólares al año le va a costar al fisco sostener los empleos que generen estos primeros 13 proyectos aprobados en el RIGI. Puestos que además no se sostienen durante la vigencia de los beneficios, porque en algunos casos, por ejemplo, para hacer un parque solar, bueno, hay que poner a trabajar mucha gente, pero después para operarlo no tanta. Lo mismo con los gasoductos. Bueno, en los años en los que más empleo se genera vía el RIGI, el costo fiscal de hacerlo es de 50.000 dólares al año. Decime si a los trabajadores que van a participar de esto no les serviría
cobrar 4 palos al mes sin hacer nada. Decime si el sacrificio fiscal es un sacrificio fiscal que hay que entregarle gratis a estas grandes empresas o si en cambio se podrían discutir contraprestaciones, objetivos y metas concretas para que este beneficio valga la pena desde el punto de vista del contribuyente general. Bueno, dice el último informe de la consultora Audemus, por ejemplo, sobre esto, que el contraste entre el RIGI argentino actual, el Super RIGI que quieren empezar a discutir este miércoles, y lo que hace, por ejemplo, Brasil, no voy más lejos, Brasil, aquí al lado, con sus programas de incentivo a la industria, bueno, es el más notorio justamente por el contraste entre las obligaciones que tienen allá las compañías para acogerse a estos beneficios y lo que pasa acá. Por ejemplo, en Brasil, el programa de incentivos que se aprobó en febrero de este año establece para los proyectos elegibles para los programas de incentivo beneficios por 5 años, no por 30, por 5 años, a cambio de que el 100% de la energía tenga que venir de fuentes limpias o renovables, de que la eficiencia hídrica sea elevada, de que el 2% del valor de las compras e importaciones debe invertirse en investigación y desarrollo en universidades y centros tecnológicos nacionales, de que al menos el 10% de la capacidad instalada por esos proyectos se destine al mercado brasileño. Claro, el incumplimiento de cualquiera de estas condiciones activa inmediatamente la devolución del beneficio impositivo por parte de las empresas, a diferencia de lo que pasa acá, donde directamente ni se habla de esas exigencias. Y claro, lo que destacan en Audemus, esta consultora que les estoy citando, es que esto no le impidió a Brasil conseguir inversiones. A Brasil, por ejemplo, le acaban de firmar cartas de intención Microsoft, Google, Amazon Web Services, todo pensando solamente en el rubro de los data centers, de los que, bueno, habla tanto el gobierno diciendo que la Patagonia tiene el clima ideal, que ahí hay agua en cantidad y demás. Claro, la diferencia de fondo no es técnica, es conceptual. El programa Brasil, el ReData, parte de la pregunta de qué le pide el Estado a la inversión privada para beneficiarla. El nuestro, en cambio, tanto el RIGI como el Super RIGI, parten de una concesión sin contrapartida. Y claro, la pregunta que surge es, ¿quién va a pagar impuestos en Argentina si no los sectores de más alta rentabilidad? Bueno, importa este punto, importa especialmente porque Arca, la ex AFIP, recauda cada vez menos. Hoy se conoció la recaudación de mayo, que fue la primera mejora interanual real en 10 meses. ¿Sabés cuánto aumentó? 1,7%. Esto después de 9 meses consecutivos de caída. Y claro, esa suba no impide que tengamos para los primeros 5 meses del año una caída del total de los recursos tributarios del 5% real interanual. Ahí tenés el promedio, esto es un informe que sacó IARAF ahora durante la tarde. El promedio, que son el total de lo recaudado entre enero y mayo, y los impuestos, uno por uno, cómo evolucionaron respecto del mismo periodo del año pasado. Ahí tenés las retenciones, casi 40% abajo, con una cosecha récord. Claro, les bajaron las alícuotas de las retenciones. Ahí tenés los impuestos internos coparticipables, golpe a las provincias, que hayan caído como cayeron. Ahí tenés los derechos de importación, que también caen a pesar de que hay récord de importaciones. Caen porque se cobra cada vez menos, se liberó totalmente la importación por determinados canales. Ahí tenés el IVA, que cae casi el doble que el promedio, 8,5%. Tenés bienes personales, el único impuesto a la riqueza que está en vías de extinguirse y que cae también. La seguridad social, los recursos tributarios del comercio exterior netos, el impuesto al cheque que también cae. Lo único que aumenta es ganancias por la liquidación de este mes, extraordinaria, y combustibles, que no está siendo usado para arreglar las rutas como establece la ley que le dio vigor. Claro, este dato
preocupa especialmente al Fondo Monetario, que en el Staff Report de la semana pasada, en la aprobación del nuevo desembolso para la Argentina, exigió una reforma tributaria. ¿Sabes con qué contenido? Con que suba el monotributo y que más empleados paguen ganancias. Es una propuesta que procura compensar el efecto de la baja de los impuestos a los ricos, básicamente, que se vieron beneficiados por la reforma impositiva a los ponchazos que fue haciendo Milei desde que asumió. Claro, los deseos del fondo son órdenes para el Ministerio de Economía, lo cual pudieron comprobar en carne propia en estos últimos días, en estas últimas semanas, distintos gremios de trabajadores que fueron intimados por la AFIP, que está empeñada en cazar en el zoológico. Si no le puede cobrar a los proyectos RIGI, si no le puede cobrar bienes personales a los ricos, bueno, le cae a las pymes y a los laburantes que pagan ganancias. Mirá lo que les pasó a los visitadores médicos, por ejemplo. A los visitadores médicos desde febrero les viene llegando esta intimación. Los intiman a pagar ganancias retroactivamente por el 2025 porque dicen en Arca que dedujeron gastos en vehículos que solamente pueden deducir los viajantes de comercio, no los visitadores que usan también su propio vehículo para ir de clínica a hospital, de hospital a policlínico, y tampoco la indumentaria porque dicen en AFIP que no es un mameluco, que no es un casco, que no es una bota de seguridad. Es increíble, ¿no? Bueno, estuve hablando con varios contadores, algunos me dijo, hubo abusos, es cierto, puede haberlo sabido, pero algunos de estos visitadores le están pidiendo que paguen 30 millones de pesos retroactivo de ganancias del año pasado. ¿Vos te imaginás ganando 5, 6, ganando más incluso, millones de pesos por mes, que de repente tengas que pagar 30 retroactivos? Bueno, es lo que les están diciendo ahora que van a tener que hacer y que van a tener que hacerlo quizás en 3 cuotas, pero pagando intereses. ¿Por qué? Bueno, porque se armó tanto ruido con estas cartas que lo que iba a ser pagado ahora en mayo con la liquidación, lo terminaron aplazando hasta el 27 de julio de este año. Dicen que después de esa fecha les van a dar una respuesta definitiva, pero lo que dicen en la AFIP es que no va a ser ningún alivio, que en todo caso va a ser el pago, como les digo, en 3 cuotas del retroactivo que no les cobraron el año pasado. Así, con las pymes, una pila de casos. Cantidad de pymes que tienen embargadas sus cuentas, a los cuales les ejecutan mucho más rápido que antes sus acreencias con el fisco. Claro, de algún lado hay que recaudar, como le dijo el Fondo Monetario a Caputo, y como el propio Caputo ya admitió, no se puede ajustar más el gasto. Ya está en un nivel de inanición para un montón de entes que efectivamente están a punto de dejar de funcionar, como las universidades. Claro, lo que ocurre es que tanto Milei como los dueños de la Argentina se imaginan otro país. Ese reseteo del que les hablaba con el RIGI es un reseteo que en caso de ser reelecto Milei van a procurar acelerar como lo están acelerando en estos meses, en los cuales esa reelección empezó a estar en entredicho, al menos en las encuestas. Solamente esta semana que pasó se presentaron 3 proyectos en el Congreso de la Nación, uno de los cuales se empieza a tratar esta misma semana, que parecen a la medida de Peter Thiel, el fundador de Palantir, el hombre que, ustedes se enteraron porque fue primicia de la ley de la selva, vino a instalarse en la Argentina hace un mes y pico. Este hombre, que se vio con el presidente a fines de abril, un día rarísimo en el cual no dejaron entrar a la prensa a la casa de gobierno, algo inédito, parece ahora que se instaló a vivir en Argentina. Lo publicó el New York Times la semana pasada, cuando contó que anotó a sus 2 hijos en una escuela porteña. No solamente se compró una mansión de 12 millones de dólares, un campo en Uruguay, visita países pero vuelve a la Argentina, sino que además se está afincando acá. Dice el New York Times que puede ser esto
como una especie de refugio para el caso de que Donald Trump pierda las elecciones en noviembre y empiece a derretirse como polo de poder, un polo de poder que obviamente él bancó. Es uno de los mecenas más importantes de J.D. Vance, el vicepresidente de Donald Trump. Pero ¿cuáles son los 3 proyectos que se presentaron a su medida en el Congreso? Bueno, uno es el Super RIGI, que prevé beneficios por 30 años a nuevas industrias como la inteligencia artificial o los data centers de tecnología que Peter Thiel quiere instalar o dicen que quiere instalar en distintos países, entre ellos la Argentina. Otro, la ley de tierras, que flexibiliza las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. Hoy tiene un límite del 15% de la superficie del 5% de la superficie de cada provincia, que puede extenderse hasta más del 15% en caso de que los gobernadores lo avalen. Es clave la extensión de las tierras porque justamente estos data centers ocupan mucho lugar. Y la tercera, creo yo la más importante, es la reforma de la ley de sociedades. El gobierno propuso Federico Sturzenegger, una ley que incorpora 2 tipos nuevos de empresa casi a la medida de Thiel. Una, las sociedades automatizadas, sin empleados, que funcionen directamente todo con inteligencia artificial. La otra, las DAO, las empresas digitales con fondos y decisiones tomados en código blockchain. Esto es una invención de Peter Thiel, es algo que él viene empujando, le llama DAO, Organización Autónoma Descentralizada, la sigla es en inglés, y es una especie de sociedad virtual que se gobierna por blockchain, por código. Alguien puede comprar acciones, tokens, le llaman en los proyectos de Palantir, y vota en unas decisiones que se toman sin directorio, sin Estado, simplemente entre los miembros de esa sociedad. Claro, ya hubo un intento de Peter Thiel de ocupar un pedazo del territorio de Honduras con una DAO de este tipo. No funcionó bien porque el gobierno que le concedió a Peter Thiel toda esta península, todas estas tierras, fue sucedido por otro que dijo, che, pará, ¿de verdad le vamos a dar esto? Cuando empezaron a revisar esos beneficios, bueno, Peter Thiel le metió un juicio de $10.000 millones a Honduras, que sigue todavía ahora. De hecho, en las presentaciones globales de Palantir hay renders de proyectos como este de Polinesia, que directamente propone la creación de islas artificiales y que esas islas artificiales sean gobernadas de esta manera al margen de la intervención de cualquier Estado que pretenda hacerlo. Claro, hay que estar atentos a este tipo de iniciativas, primero porque todo esto se está desenvolviendo a una velocidad muy pasmosa, realmente muy vertiginosa, pero también porque la industria en la que se manejan estos tecnomagnates es una industria que tiene consecuencias ambientales importantes. Y no es ya una denuncia de las comunidades que querrían que no se avasallen sus territorios. No. Está pasando en los lugares donde, por ejemplo, Amazon Web Services tiene sus data centers en Estados Unidos. Lo contó este fin de semana la legisladora Alexandra Ocasio-Cortez. Escúchala. ¿Cómo vamos, Rod? This is the current drinking water in Morgan County, Georgia. Right after a data center was constructed, the Meta data center was constructed, the only difference between the clean water and this was that data center. I have another one as well. So this wasn't just one well. These wasn't just one family's situation. This is what the drinking water now looks like next to that data center. And I think both of us can agree that neither one of these things are drinkable. These families now have to ship, in a rural area, have to ship water to their house in order to cook and bathe themselves. Now,
I'm curious if the EPA plans any investigations on how data centers are affecting water quality and availability. I understand what you said about the rule, but are there going to be any open investigations on this issue? So as soon as I get back to the office, I will be looking into exactly what you've just talked about, because anywhere, whatever type of construction it is a priority to ensure that water quality standards established by EPA are being met. And so we'll be looking into that certainly. Son muy buenas preguntas las que se hace la legisladora demócrata socialista en este caso, pero claro, las instituciones que aquí pueden hacerse eco de estas preguntas están bastante horadadas. Claro, es un Estado que ha sido jibarizado, pero a la vez un núcleo capitalista que lo penetró y que sí tiene poder económico. Y esto es lo que se vio, por ejemplo, en la Fundación Faro. Este fin de semana se conoció un dato realmente muy relevante, lo publicó el colega Alejandro Rebocio en Radio Con Vos, luego lo amplió en el diario AR, que es que la Fundación Faro, esa que preside el teórico ultraderechista Agustín Laje, a quien Milei muchas veces mencionó como un posible sucesor suyo, que vende libros en toda Hispanoamérica, recaudó casi 5 millones de dólares en apenas 2 meses, en los últimos meses de 2024, que son los que por ahora constan con registros en la Inspección General de Justicia. Es una suma astronómica, fueron en pesos 4.961 millones, que en ese momento equivalían a 4 palos 800.000 verdes, según consta ese balance que presentaron con 1 año de demora en la IGJ. Claro, este monto supera con creces lo que en su momento juntaban las 3 fundaciones del PRO. ¿Se acuerdan, no? Pensar, Suma, Fundar, en su momento era también parte del PRO, ahora funciona en otra órbita. Claro, juntaban como mucho $1 millón cada una en promedio. Faro arrancó así, a lo grande, y no es para menos, porque en la cena de inauguración, en la que hablaron Milei y también Laje, estaba la florinata del establishment argentino. Estaban los hermanos Neus, que son dueños del Yacht Club de Puerto Madero. Su papá construyó en parte Puerto Madero de la mano de Carlos Saúl Menem. Estaban Federico y Sebastián Brown, los supermercadistas, José Luis Manzano, Marcelo Mindlin. Estoy hablando de pesos pesados de la industria energética, en el caso de Manzano, un hombre también con trayectoria en la política. Juan Napoli, presidente del Banco de Valores, Martín Rapalini, el presidente de la UIA, muy cuestionado en aquel momento por haber ido mientras las industrias empezaban a cerrar, como lo siguieron haciendo después. Bueno, Luis Gali y Rubén Chernajowski, que supieron hacer buenas migas con Milei, a pesar de que, bueno, cerraron parte de su línea de producción en Tierra del Fuego, de la mano de la apertura importadora. También fue de la partida Francisco de Narváez, que quiere quedarse con Carrefour, ahora está medio fría esa operación. En fin, estaban todos. La Fundación Faro tiene una asociación estratégica con Endeavor, la fundación de los emprendedores, que alimentan Martín Migoya, Gilbert Engleviene, Marcos Galperín, los tecnomagnates de las Pampas, que en realidad ya en buena medida emigraron a Uruguay para pagar menos impuestos. Ahí lo ven a Galperín con los fundadores de Globan, con Franco Colapinto, una de las figuras del deporte a la cual auspician sus compañías y con el cual gustan mostrarse. Claro, estos sectores son también los que buscan consolidar ese proyecto primario exportador para la Argentina, en parte para que una trama de industrias, pymes, que eventualmente podría florecer de la mano de un recurso muy abundante y muy provechoso, como es el gas y el petróleo de vaca muerta, bueno, esa trama le podría eventualmente disputar una porción de la renta a las ramas capitalistas de altísima rentabilidad que están obteniendo jugosísimos beneficios de este gobierno. Por eso se asocian al subdesarrollo deliberado. Por eso hay una parte de los dueños que todavía banca a Milei, a pesar de los sucesivos exabruptos que tuvo contra algunos de los miembros del establishment y a pesar de lo lastimadas que están muchas de sus propias compañías, lo cual no les impide apoyarlo en algunos casos. Claro,
hablando de gente que prosperó gracias a Milei, cerremos el editorial hablando un cachito de Augusto Marini, el dueño de Carajo. Este muchacho bonaerense, pero que supo hacer muy buenos negocios en Misiones, administrando las historias clínicas de los misioneros, acaba de adjudicarse la compra por contratación directa de los repuestos para coches y locomotoras del ferrocarril San Martín. 4 palos verdes. Son repuestos, nada más, que va a vender Motor Argentina, la empresa que controla Marini, y una de las 3 que compite por el trabajo de mantenimiento de media vida de toda la flota del San Martín. Ese es un laburo de 100 millones de dólares. Y es lo que está por definirse. Pero claro, esto que reveló la semana pasada el sitio En el Subte, un sitio que le ha traído dolores de cabeza a todos los gobiernos en materia ferroviaria, se produjo después de esta adjudicación directa, que no quiero dejar de mostrarles porque ahí figura el valor, ahí figura la empresa, Motor Argentina, y porque figura también el acta de directorio que puede haber empujado Marini gracias a un socio que incorporó a principios de este año. Se llama Alejandro Javier Gibert. Es un contador público de 68 años, mucho mayor que Marini, que es un joven que gusta andar en Ferraris por Punta del Este, y que trabajó durante 8 años y medio como asesor de SOFCE, desde 2015 hasta 2024, o sea, todo el macrismo y todo Alberto Fernández. ¿Qué tiene para aportarle este hombre, Gibert, a Marini? Bueno, algo de experiencia en el rubro, porque Marini hasta ahora solamente hacía streamings con personajes de gobiernos de ultraderecha, o más bien de solo un gobierno de ultraderecha. Los tiene sentados ahí en Carajo al ministro de Economía y a su equipo económico una vez cada 15 días. Tiene además al gordo Dan todos los días, un ariete mediático, un ariete en redes del propio Santiago Caputo. Y ahora puede coronar esta diversificación de sus negocios haciéndole un mantenimiento a los ferrocarriles metropolitanos. Claro, cada vagón de estos que se van a arreglar en los próximos meses costó $600.000. ¿Sabes cuánto van a gastar para hacerles el arreglo de media vida? $800.000.